la promo de los lentes de contacto en la óptica Estela Hinchuk. Después veremos por cuánto tiempo, pero se extendió y eso es lo bueno. Si llevas 2 cajas de AcuView OAS históricos, que es el que corrige astigmatismo, te regalan 2 más, o sea, llevas 4 cajas por el precio de 2. Imperdible promoción en las 7 sucursales de la óptica Estela Hinchuk. Podés comprar también a través de la web desde todos los rincones del país. Estela Hinchuk, que este año está cumpliendo 20 años al servicio de la salud visual. Muy bien, habíamos anunciado un cambio de tema y es bastante drástico porque nos está acompañando en esta etapa del programa un abogado. Es el abogado Víctor de la Valle. Nada más y nada menos que el abogado de Luluki Moraes, procesada por el crimen, bueno, condenada en primera instancia por el crimen de Edward Vaz, junto con otras personas. La semana anterior, creo, corríjanme, o la otra, creo que vino aquí a piso el abogado Echeverry, defensor de Vaz, la víctima de la familia de Vaz. Bueno, a de alguna manera ponernos a punto sobre en qué estaba la etapa judicial, qué implicaba el haber ganado en esta primera instancia y descontaba que habría apelación. Bueno, hoy nos está acompañando entonces su querellante, el doctor de la Valle. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes para los panelistas. Bien. ¿Usted sostiene o va a apelar en base a sostener la inocencia de su clienta, en base a tal vez a plantear una reducción de la pena o vicios de forma? No, voy a apelar porque es inocente y pienso que está mal condenada. Bien. Ese es el título de lo que me parece. Bien. Más allá de eso, usted había advertido que no estaba o no coincidía o de hecho discrepaba abiertamente con algunas de las declaraciones del abogado Echeverry vertidas aquí. Sí, ese es un tema menor, pero de cualquier manera lo quiero aclarar, porque viniendo de Punta del Este el viernes vi el programa, que por razones de tiempo generalmente no lo puedo ver. Y vi que el doctor Echeverry, que lo respeto como profesional, pero tiene una forma de encarar este caso, por lo menos, que no la comparto, que desde el primer día hizo un verdadero raid por todos los medios televisivos, orales y escritos, diciendo que había un móvil económico, que la asesina o la ideóloga era Luluki Moraes, que habían estafado al pobre ex marido, profesor de inglés, en el reparto de bienes gananciales y que estaba preparando un millonario juicio para recuperar ese dinero. Pero le rindió sus frutos, pero todavía ese día, en lugar de hablar de la sentencia de primera instancia, que le había sido parcialmente favorable, decidió agregar cosas que usted misma le dijo, bueno, eso no entró en el juicio, de que había sido involucrada que tenía 2 peluqueras comiendo del piso, una cosa totalmente falsa que no tiene nada que ver, como antes en el diario El País había dicho que había tenido que ver con la muerte de una señora hacía 25 años en el barrio Nuevo París cuando vivía recién casada. Entonces, bueno, ya eso fue un poco lo que la gota que rebasó el vaso. Pero bueno, es un tema menor que lo quería aclarar y bueno. Sí, desde lo que usted plantea está clarísimo, no engrosar innecesariamente, ¿no? La figura de nadie, agregando más perfiles más perversos a la situación. Sí, ahora, dentro de lo que usted también acaba de decir que discrepa con Echeverry, menciona lo del juicio, no sé si millonario, pero juicio por dinero. Bueno, ¿no es real que había al menos un juicio por dinero? Había, pero el tema es así, para aclararlo definitivamente. La fiscalía, la policía, en la teoría del caso, copiaron un poco lo que decía la policía y el abogado del denunciante, que había un móvil económico, como hablamos recién, ¿no? Que habían estafado al pobre hombre en el reparto de bienes y que como pensaban que había un juicio millonario lo iban a matar. Bueno, cuando yo tomo la defensa, que la tomé después de que ya había una acusación de 30 años, antes había un abogado local, empezamos a rastrear después de hablar con la clienta y vimos que todos los documentos, todo lo que ella decía estaba aprobado por documentos, por escribanos, por abogados y todo había sido hecho en forma legal. Entonces nos quedamos tranquilos que teníamos abundantes pruebas como para destruir la teoría del caso de la Fiscalía y
poder probar en el juicio propiamente dicho la inocencia de mi clienta para que la jueza lo trasladara a la sentencia. Bien, pero espera que ahí me perdí. Sí. Más allá de lo que diga su clienta sobre las pruebas que remiten a el homicidio de Vaz. Con respecto al juicio que Vaz, no sé si ya había empezado, tengo entendido que sí. No. Estaba anunciado que le iba a hacer un juicio a su clienta por plata. Estaba anunciado dentro del círculo de él y de los clientes. Mi clienta no sabía nada y aunque se hubiera enterado, no le importaba nada, porque se había hecho todo legalmente. Bien, pero ahí habría un móvil. Si es por buscar un móvil. Había un móvil, si realmente estuviera preocupada mi defendida, y mi defendida estaba totalmente segura que hacía entre 2 y 3 años atrás que se habían repartido los bienes. O sea, que no iba a haber justicia que amparara al señor en su reclamo. ¿Eso es lo que está queriendo decir? La justicia penal. Sí, sí, claro. ¿Sí? Bueno, Bien. eso es lo que a nosotros nos causa agravios y por eso lo vamos a apelar. Porque pensamos que la sentencia tiene algunos defectos, sobre todo que pruebas materiales, pruebas testimoniales ni pruebas documentales, surge Bien. la culpabilidad de mi defendida. Y todo eso se ha demostrado en el juicio. Bien. Por eso es que tenemos una esperanza de que en la apelación se revierta esto. Lo que hay entonces es, alguien contrata sicarios, eso está claro. Y esos sicarios y esas personas terminan con vinculación con su clienta. No. ¿Eso es prueba suficiente, no a su juicio? No. Le voy a explicar por qué. A ver. En el juicio declararon había 61 personas para declarar, de los cuales algunos no concurrieron, los abogados desistieron de algunos testigos, pero quedaron casi 50 más peritos, hubo pruebas fotográficas, de video. Bueno, yo le puedo decir que no hay una persona, no hay un documento, no hay una foto, no hay un video, no hay una llamada, no hay un WhatsApp, no hay una prueba material que involucre a Luluki Moraes. A pesar del esfuerzo enorme de la policía y de la fiscalía, que a todos los testigos le preguntaban una y otra vez por Luluki Moraes. Eso como primera medida. Que había 2 sicarios había, que había 2 intermediarios había, y yo no voy a acusar a nadie, pero hay en el expediente suficientes datos como para llegar a una conclusión diferente a la que se llegó. Bueno, creo que no peco de nada malo si comento algo que se comentó en su momento, y era que incluso se había querido como que inculpar a la mujer a la actual pareja, ¿no? De Vaz. Bueno, él había tenido 2 problemas grandes con la actual pareja. ¿Es ahí donde dirige usted su insinuación? Pero eso no involucra a Moraes. ¿Pero es hacia ahí donde usted dirige su insinuación? ¿Cómo, perdón? ¿Es hacia ahí que usted dirige la insinuación de decir que puede haber otras personas involucradas? Claro. Yo, en la contestación, en el alegato, siempre ataqué la teoría del caso de la fiscal, que era el móvil económico. Sí. ¿No? Como el móvil económico en el juicio quedó totalmente destrozado, ¿no? Porque, por ejemplo, antes todo el arreglo económico se hizo de común acuerdo, ante escribano público y ante abogado, que hizo el divorcio, y la escribana pública hizo la partición o la venta de los bienes muebles, donde él se llevó dinero, se quedó con un apartamento y se quedó con un auto. Y es más, antes de hacer eso, con la misma escribana, que había sido actuaria de un juzgado y de un prestigio en el medio local muy importante, Eduard Vaz le había dado un poder general a Luluki Moraes para que manejara los bienes. O sea, que no hay ningún motivo de engaño, no hay ningún motivo de nada, él le dio un poder general, pero después igual, cuando vendió un apartamento y 2 vehículos que eran gananciales, fue en forma presencial a la escribana. Se llevó el dinero, firmaron los documentos de común acuerdo, firmaron el divorcio de común acuerdo y se fue. Después, al año, se ve que cuando se le terminó el dinero, empezó a recorrer abogados en Maldonado para ver, porque él dijo entender, como que había habido venta entre cónyuges, cosa que no fue, no existió eso, que la nulidad no sé por qué. Y bueno, 4 o 5 abogados consultaron a la escribana Benítez, que fue la que había hecho
todo eso, y cuando vieron los papeles que estaba todo bien, desistieron del Bien. juicio. Aun cuando pudiera comprobar en una apelación que no existe el móvil económico. Recuerdo, y que se recogía en el caso, la expresión del hijo cuando encuentra a su padre muerto. Esta fue mamá. ¿Por qué lo diría? Bueno, eso es una cosa que viene de antes. La tía de ese chico declaró en fiscalía que ese chico odiaba a la madre, por ejemplo, ¿no? La madre lo hacía estudiar, no quería que se comprara moto a los 14, 15 años, el padre le dijo que se fuera con él, que con él no estudiaba, le compró la moto, y bueno, se pegó al padre como la hija se pegó a la madre. Los dos hijos declaran, y declaran cosas totalmente distintas. O sea, es la única persona que dice eso. Un chiquilín que no sabía nada del reparto de bienes, se le preguntó, Bien. tenía 14 años cuando se repartieron los bienes. ¿Usted advierte o teme a la presión por la mediatización del caso? Ah, sí, claro. Es normal. En Estados Unidos, muchas veces cuando pasa eso, sacan del lugar del hecho a las personas para ser juzgadas en otro lado. Claro que en Estados Unidos hay jurado, ¿no? Acá Sí. no hay tanto. Por suerte el Poder Judicial nuestro es bastante fuerte. Yo confío mucho en el Poder Judicial, aunque en este caso se haya perdido la primera instancia. Pero somos todos humanos. Yo cuando llegué a tomar la causa y empecé a investigar, todo el mundo me decía, ah, la gitana que mató al marido. O sea, ya partían de una base por Ya había sido lo que juzgada. salían los diarios y porque salía en la prensa. Entonces, tuvimos que arrancar para probar y no salir nosotros a la prensa, ningún abogado salió, y yo menos, porque quería y confiaba en el juicio propiamente dicho, y no quería tampoco andar alardeando inocencias, porque los juicios no se ganan en la televisión, creo. Se ganan con las pruebas, y más con el nuevo Código de Proceso Penal, que exige una plena prueba más allá de toda duda razonable. Y en el expediente hay varias dudas razonables de quién pudo ser. Yo no soy quien para acusar a nadie, ni lo voy a hacer, ni tampoco voy a contar la estrategia de la defensa, pero es muy sencilla. Puedo dar el título. La doctora Guzmán, que es una excelente juez, que manejó el juicio con mucha idoneidad, pero yo entiendo que falló un poco a la antigua, con el código viejo, juntó 4 o 5 indicios y llegó a una, según ella, una plena prueba, pero con errores que se los destacamos en el escrito que estoy haciendo, no lo he terminado todavía. Algunas cosas que da por probadas que no sé honestamente de dónde salieron. Bien. ¿Qué opina el panel? Bueno, Vos yo justamente Pupo era uno de los que yo estuve en el programa, no en el estaba último tan programa, seguro sí. de este estaba primer fallo. el abogado de la contraparte del doctor de la Valle, y le hice algunas precisiones respecto de alguna información que yo había recibido del mundo fernandino del cual estoy vinculado. Sí. Parecía bastante inverosímil, increíble que una persona de la inteligencia de Luluki pudiera cometer, en caso de haber sido la responsable del asesinato, cometer tantos errores de apreciación y horrores a la hora de un asesinato con muchísimas torpezas. Muy meditado en una cantidad de facetas, pero torpemente ejecutado al punto de algunas situaciones que hasta rozan con el ridículo. Algunas personas de Maldonado me han contado que la relación de esa pareja, aún después del divorcio, era casi que envidiable, salvo en algunos temas referidos al manejo de los chicos, en cuanto a la educación de cada uno. O sea, eso sí había problema, pero le llamaba mucho la atención, por ejemplo, que después que se habían separado y ya con las nuevas parejas habían ido todos juntos a Disney, por ejemplo, entre las cosas que me contaron. Entre las cosas que me contaron es que justamente nadie puede creer en Maldonado que el móvil, en caso de que hubiera sido Luluki, que el móvil fuera un móvil económico. O sea, es una cosa que quedaría totalmente descartada porque prácticamente no hay ninguna acción judicial en 2 años de parte del Oxiso en contra de Luluki, salvo alguna medida cautelar o alguna medida que pidió,
pero no hay un juicio iniciado o algo así. Eso fue lo que se me contó. Sí. Entonces, por tanto, el tema del móvil económico quedaría descartado. Así que a nivel de la gente que conoce a los involucrados, quedan muchas dudas respecto de si Luluki Moraes es verdaderamente la responsable de este cruel asesinato. Eso es la opinión, o por lo menos la información que yo tengo y que pude investigar de personas que intervinieron en el juicio, algunas que nombró el doctor, y de alguna gente de Maldonado que conocía a todos los involucrados. Sí. Realmente, doctor, el plan fue un desastre hecho por alguien que no tiene nada de inteligente como realmente Luluki. Y le voy a decir ciertas cosas de por qué se llegó a esto. Porque la fiscal entendió, ¿no?, que como había intervenido una persona que había trabajado para Luluki Moraes, Sí, y para la a eso iba con los vínculos, sí. Ella primero dijo que estaba subordinada a Luluki Moraes, como que era un esclavo de Luluki Moraes. Nosotros probamos que esa persona era un eventual, eso como trabajan en Punta del Este, que son un poco jardineros, un poco albañil, un poco sanitarios. Nosotros probamos que esa persona trabajaba firmemente con su cuñado, que trabajaba firmemente con la inmobiliaria Dotti, y que con Luluki Moraes solo había entrado a trabajar 2 o 3 meses antes del asesinato. Y además probamos también que ese jardinero había trabajado 3 años antes para el fallecido Eduardo Vaz, arreglando la casa que tenía su nueva pareja en Gregorio Aznares. Entonces, nosotros decimos, ¿en qué cabeza cabe que una persona que conocía ese hecho, porque había sido motivo de un incidente porque pagaba con la plata de Luluki la casa de la otra, que conocía ese hecho, que había entrado a trabajar como eventual 2 o 3 meses antes del hecho, que ella lo convocara para participar en un plan macabro y espantoso para matar al marido? Es una cosa que no tiene... Y lo probamos. Hasta la nueva pareja admitió que Eduardo Vaz había contratado a ese señor para trabajar y que era un poco el capataz, traía a los peones de Maldonado, trabajó en la casa, quedó en muy buena relación, quedaron conforme con el trabajo, le pagó. Como ella, que sabía de ese detalle, cuando estaba trabajando con ella como eventual, le iba a decir, mirá, anda a buscar a 2 sicarios que vienen a matar a mi marido. Y bueno, porque tal vez el hilo lo llevaría justamente no a ella, sino a Eduardo Vaz y a la mujer, para decir justamente esto. Mirá, si van a contratarlo, tiene que haber sido Luluki. O sea, en realidad uno se puede parar donde quiere para ver lo absurdo o lo brillante de este plan, ¿no? Es como el escritor, las películas, ¿no? ¿Se acuerdan de Bajos Instintos? Ella escribía los crímenes que después pasaban. Y bueno, iba a ser tan burra de anunciar su propio crimen y cometerlo, y al final era, bueno, te queda la duda, pero... Bueno, Victoria, hipótesis puede haber muchas, Sí. y del expediente surgen posibles implicados, pero le voy a decir otra cosa más. Sí. El investigador del caso, que tiene experiencia policial, Sí. declaró en el expediente, en el juicio, y su subordinado, el segundo. Uno declaró 6 horas corridas y el otro 3 horas corridas. En 9 horas corridas, donde hicieron toda la historia de cómo fue el crimen, la participación y todo, no nombraron nunca a Luluki Moraes, solo la nombraron una vez para decir que habían allanado su casa y que habían encontrado un revólver que era de la pareja, que por otra parte era coleccionista de armas. Pero bueno, esa es la única vez en 9 horas que nombran a Luluki Moraes. Y de esas hay muchas en el expediente. Por eso yo me afirmo en que, destruida el móvil económico, después la jueza, como se le cae el móvil económico, ya ni lo menciona. Claro. Porque también probamos de quién era el dinero. El dinero era de la amiga de Luluki Moraes. Porque esto sí, aunque parezca mentira, pero se probó en el expediente, Leticia Yaquino había entablado una relación sentimental con el jefe del gabinete de Menem, Jorge Rodríguez. Se había dicho, se había comentado. Sí. ¿No? Y Jorge Rodríguez le dio $80.000 para comprar los solares en Beverly Hills. Declaró el escribano
que recibió el dinero del portafolio de Jorge Rodríguez, que además lo contrató para que se encargara de los contratos con el arquitecto y con el constructor de la finca. Y le mandaba el dinero, unos 200, 300 mil dólares, para hacer la mansión, esa Gypsy Queen, Sí. ¿no? La mansión del sexo, como fue apodada a partir de que se hizo público el caso, ¿no? Claro. Y después, varios años después, ya rota esa relación, ellas venden la mansión a un millonario brasileño en $1.200.000 más 50 de una camioneta y lo depositan en el banco a nombre de ella y de Luluki Moraes. Eduard Vaz no tenía nada. Bueno, bien, ¿no es contra eso que iba a demandar Vaz? Bueno, claro. Bueno, no, pero una cosa es contra los bienes que usted mismo dice ya habían sido declarados de común acuerdo y otra cosa es que Vaz entendiera que tenía derecho a acceder a ese botín. Le explico muy sencillamente cómo fue. Se vendió eso en $1.200.000 más 50 la camioneta y se abrió una cuenta en el corriente en el banco a nombre de Leticia Yaquino y de Luluki Moraes, ¿no? ¿Estaba con Vaz en ese momento? No, fue. ¿En qué momento fue? Además le voy a decir otra cosa. ¿Estaba con Vaz? Vaz y Luluki Morales se divorciaron en el 2005. En el 2005 se divorciaron. Y él se quedó viviendo en la casa hasta el 2015. Y cuando iban de viaje con Luluki Morales, que tuvo 2 parejas más, él se hacía invitar y iba a Estados Unidos, hizo viaje con ellos. Pero eso, aparte no si quiero... acá no estamos evaluando lo raro, esto no es moral, esto... No quiero hablar de los muertos. Entonces, ese dinero era de Leticia Yaquino. Bien. ¿No? Ella compra automóviles, hace un negocio que después se funde de rentacar, compra un montón de cosas y pone a nombre de Luluki Moraes, casada con Eduard Vaz, un apartamento en la Torre IU y 2 automóviles. Y eso es lo que se reparte correctamente. Eso se transforma en ganancial. Perfecto. Cuando en el 2015 concurren a la escribanía Benítez y al doctor Cerruti para que hagan el divorcio, el matrimonio le devuelve, le vende a Joaquín el apartamento de la Torre IU, los 2 autos, y la mitad de la plata se la lleva en efectivo. Bien, ahora se amén de otro toda la apartamento y amén de otro auto que se le compró en el momento. Entonces no había nada para reclamar. Más preguntas por aquí, Pepe. Doctor, Victoria le preguntó hace un rato si a usted le preocupaba que el caso se hiciese mediático. Yo le pregunto, ¿por qué cree usted que el caso se hizo mediático? Bueno, porque a la prensa le interesan las cosas raras, como dice Victoria. Y esto tenía un condimento de prostitución, de fiesta swinger, que ya te digo, ni la fiscal ni yo nos metimos demasiado en eso, pero que existió, existió. Y bueno, es trabajo de la prensa. Yo no me puedo enojar porque la prensa diga. Lo que me enojé es por la conducta del otro profesional que creó una atmósfera que ya te digo, cuando yo llegué a tomar el caso y empecé a investigar, ya era culpable. ¿Le preocupaban más las fuentes que tenía la prensa a usted? Claro, entonces yo no puedo ir a la panadería a decir, mire que era inocente, al otro lado. No, me puse a trabajar, investigar el caso y todo esto que estoy diciendo está documentado en el expediente. ¿Cómo iba a estafar a un tipo que fue con ella a la escribanía y le dio un poder general? Bien. A ver, Selva. No, me quedé también pensando en que, claro, lo escabroso de todo el argumento, que parece un guión de película, yo creo que sí, que se presta a que los medios de comunicación o las redes, en su momento, hayan hecho de esto una especie de festín, ¿no?, de información. Y seguramente no pasa solo en este caso, ha pasado en otros en que hay gente que ha quedado escrachada y que después es difícil levantar a veces el nombre, etc. Yo de verdad no sé qué pensar del tema. Sinceramente no tengo una opinión en el sentido de decir, bueno, ¿ha lugar o no ha lugar a la apelación? Escuchándolo a usted, parecería que está fundamentada la apelación y que habría argumentos más que válidos para, para desarmar este capítulo de la historia. De verdad que no sé qué pensar. Bueno, es lógico que usted no tenga porque no está dentro del expediente. Lógico, sí. Solo sabe lo que dijo la prensa. No, pero de todas maneras digo como ciudadana, claro, es decir, como simplemente por haberme enterado, haber leído e informado. Lo que no hay que confundir las cosas. Es como... Luluki Moraes puede ser muchas cosas, pero no necesariamente asesina.
Claro, por eso La digo, gente puede mezclar todo en la misma bolsa, ¿no? Ahora, así lo entendió la justicia en primera instancia. Y yo entiendo todo lo que plantea el doctor de la Valle, pero tampoco es usual que nuestra justicia falle por presión mediática. ¿No? Yo no dije eso. Lo que ya le digo, me merecen confianza los dos jueces que actuaron, el juez de garantías y el juez del juicio. Pero le voy a decir una cosa cortita, Daniel. Sí. La amiga de Luluki Moraes, en la acusación que se hace ante el juez de garantías, le pide 30 años como coautora igual a todos los demás. Sí. La defensa de ella, las dos estaban en el estudio, la defiende mi sobrino Alejandro Balbi, a Leticia Yaquino y yo a Luluki Moraes. Sí. Entonces, cuando la fiscal le dice al juez de garantías, que no es la señora jueza de ahora, que va a pedir por homicidio agravado y muy especialmente agravado la pena de 30 años como coautores, el doctor Balbi dice objeción, le dice, ¿por qué lo objeta? Bueno, dice, porque la señora Leticia lo único que hizo fue comprar unos teléfonos que le dijeron que era para la hija, y esos teléfonos aparecieron en manos de los intermediarios. Y alguno de los sicarios. No, de los sicarios no, fue de los intermediarios. Y entonces el juez de garantía se dirige a la fiscal y le dice, ¿pero usted tiene algo más, señora, que la compra de los teléfonos, doctora? Y la doctora le dice, bueno, no, era eso. Y el juez le dice, como veíamos en las películas, Sí. no, doctora, coautoría de homicidio con 30 años por comprar unos teléfonos, no. Si me hubiera dicho complicidad, se la llevo. Y la fiscal dice, bueno, póngale complicidad. Y ahí nomás le bajó de 30 a 10. Entonces, yo no digo que sea improvisada la fiscal, porque tiene mucha categoría, la fiscal que estaba en aquel momento, que ahora está en Montevideo. Pero se buscaba un culpable a toda necesidad y no les interesaban los sicarios, porque al punto que el que mató no entró en el juicio. No sé si ustedes lo saben eso. ¿No está entre los 6 condenados? no puedo No. creerlo. No puedo. Lo dejó afuera el fiscal por razones estratégicas. No sabemos qué. Caramba. ¿No? Es Le raro, agradezco ¿no? enormemente que nos haya acompañado, de verdad, que nos haya traído esta otra mirada sobre el tema. Y vamos a dejar para cerrar el bloque a Pablo Casas, como bueno, Sí, abogado penal. Tiene varias particularidades. Yo soy siempre de... Vos solés ya los casos. ¿Esto a qué huele? No. Además, él Según conoce lo que de dice... penal. Por eso. No, según lo que dice Víctor, yo no vi el expediente, o sea que no puedo opinar, pero no tengo por qué no creer lo que dice Víctor. Aparte, es un abogado bastante experiente en el tema. Parecería ser que la valoración de la prueba fue inexistente prácticamente. Entonces, porque todos estos hechos que tú has comentado acá, de que se valoró en forma tan errónea la prueba, es algo que lógicamente puede revertir eso. La pregunta es, aparte de esto, ¿no? ¿Existe alguna otra prueba nueva que pueda agregar la defensa ahora con la apelación? Si bien viste que tenés alguna prueba que sí puedes agregar, otra no. ¿Tienen algo en la manga como para decir, vamos a revertir esta valoración por esto y esto que está demostrado en el expediente, pero a su vez tengo algo en la manga para que diga, y aparte tengo esto para aportar? No. Yo creo que la valoración de la prueba que tú decís acertadamente es la clave. Claro. Porque ella parte, por ejemplo, por decir, Luluki Moraes y Mauro Machado le pidieron al albañil, no quiero dar el nombre, Franco, que fuera a buscar unos sicarios. ¿De dónde surge? Claro. ¿De confesión, dónde surge? de confesión del sicario? ¿Eh? ¿De confesión del sicario? No, el sicario dice que lo contrató otro de los imputados, ¿no? Primero, los imputados ninguno declaró, en primer lugar, en el juicio. ¿No? Bien. ¿Cuándo tenemos que despedirnos? Pero ¿cuándo se tendrá noticias de este caso? Y bueno, va a demorar. Yo creo que va a demorar porque de nuestra apelación otros abogados también van a apelar, casi todos, algunos, creo que una sola o dos. Se le da traslado a la fiscal, Hablamos de... que ahora es un hombre, después a la jueza para que nos conteste a nosotros y todo eso se eleva a un tribunal de apelaciones de 3 miembros, que es un tribunal con jueces más experientes, Bien, más pero hablamos de antiguos. que 1 mes, 2 meses, 3 meses, No, un poco más. 6 meses.
Yo creo Por que ahí. se van a ir 6 meses. Doctor, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por permitirnos Corresponde, exponer. corresponde. Pausa y ya venimos. Sabe que no te